cardiopatía congénita. ¿Por qué se dice que es congénito? Porque nace con uno, ¿cierto? Viene con uno. ¿Ya? Eso significa que sea congénito. Y una cardiopatía congénita habitualmente puede ser una anormalidad, ya sea en el funcionamiento del corazón o en la forma del corazón, sus cavidades, sus vasos sanguíneos, sus tabiques, etc. Lesiones anatómicas entonces tenemos, puede ser una o varias de las 4 cámaras del corazón. Nosotros tenemos 2 aurículas y 2 ventrículos. ¿Sí? ¿Vamos bien? En los tabiques que separan estas cavidades del corazón. En las válvulas también, ¿cierto? En las válvulas. ¿Cuáles son las válvulas? ¿Algunos me las pueden nombrar? ¿Cuáles son las válvulas del corazón? ¿Cuál otra? Mitral, pulmonar y pulmonar. Aislada o asociada pueden estar, silencio, las cardiopatías pueden estar asociadas o no a malformaciones congénitas. A veces pueden influir solamente con la cardiopatía, no tener ninguna malformación, y a veces pueden estar asociadas a otras malformaciones. Es de biología. 8 de cada 1000 recién nacidos vivos nace con una cardiopatía congénita. Afortunadamente en nuestro país tenemos buenos centros GES. Los que hicieron gestión conmigo, ¿se acuerdan del GES? ¿Algo del GES? ¿Qué es el GES? Garantía explícita de salud. Garantía explícita en salud, ¿cierto? Muy bien, no se olvidaron. ¿Ya? Y entonces hay varios hospitales, Cheque Roberto del Río, Calumorena, algunas clínicas privadas que operan a estos niños bajo la realidad. Así que tenemos buenos cardiocirujanos en Chile, muy buenos, que hacen maravillas. De repente se impresiona lo que pueden lograr. ¿Ya? Hay resultados de niños que no han tenido ninguna esperanza de vida y han logrado sobrevivir. Ya, el 25% de las patologías cardiopatías congénitas evolucionan de buena manera, pero hay un 75% que va a ser operable. Dentro de las que evolucionan de buena manera están las CIA. ¿Saben lo que son las CIA? Conexiones interauriculares, que son las más benignas. Después tenemos los 6B pequeños, porque los 6B y los 6B grandes, las conexiones interventriculares que vamos a ver hoy día, las más grandes son operables. El 75% restante es GES, ¿cierto? Porque se opera. Y hay cirugías paliativas o correctoras que un 90% se resuelven, el otro 10% lamentablemente los niños fallecen. La mortalidad, 70% antes del año de vida y un 33% antes del mes de vida. No son unas cifras muy buenas, pero afortunadamente, como les decía, en Chile hay centros de cirugía cardiológica muy buenos y cardiocirujanos muy buenos, muy reconocidos. Las causas pueden ser multifactoriales. ¿Ya? Vamos a ver más adelante las causas. ¿Alguien sabe alguna causa que me pueda nombrar? ¿Algún paciente que pueda venir con alguna cardiopatía? ¿El foramen oval no se cerrara? No, pero las causas me refiero, ¿por qué pueden hacer esta formación los antecedentes? Por ejemplo, de la madre. Lo podemos ver, lo vemos más adelante, no se preocupen. Los eventos que pueden alterar, ahí vamos a los eventos que pueden alterar ese corazón pueden ser cuando uno habla de falla en el desarrollo de una estructura. Siempre que hablamos de la falla en el desarrollo de una estructura, hablamos de hipoplasia. Entonces, uno habla de hipoplasia, puede haber obviamente falla en el desarrollo, en la formación de esta estructura. Cuando tenemos comunicaciones anormales entre las cámaras, hubo un problema en la división, en la formación de la división, en estos tabiques, en estos septum, que están entre medio de las aurículas y de los ventrículos. Asociación con enfermedades y síndromes. Lo que más van a ver ustedes
cuando hay una práctica clínica para hacer las cardiopatías asociadas al síndrome de Down, la trisomía 21. Me imagino que usted sabe lo que son las trisomías, ¿cierto? ¿Qué pasa de las trisomías, chiquillos? Son 3 cromosomas juntos en el... Hay un tercer cromosoma, un par de cromosomas más extra, ¿cierto? Entonces, este es un cuadro que tiene hartas cosas, pero me interesa que tengan claro, por ejemplo, que la trisomía 21, el 40-50%, pueden tener canal AB, 6B, tetralogía de Fallot, arteriosos persistentes, y vamos a ver eso. También tenemos la trisomía 18 de Edward, que son estos niños que tienen como cabecitas pequeñas, que son bajo peso, y tienen otras malformaciones asociadas. Ahí también está el 6B, el ducto arterioso resistente, la doble salida vestibular derecha. Tenemos la trisomía 13 y 15 con un 80-85%, y ahí puede tener 6B. El Tanner, ¿lo conoce? ¿Síndrome de Tanner? ¿Sí? ¿Qué es el síndrome de Tanner? ¿Qué pasa en el Tanner, chiquillos? ¿A quién se da hombres o mujeres? A mujeres. En mujeres, ¿cierto? El síndrome de Tanner está por acá. Tenemos un 45% de coartación aórtica. Entre otros, por ejemplo, los pacientes con ruidola congénita, 60-80% con ducto arterioso resistente, principalcular, estenosis de rama común. Y así entre otros. Esos son como los más destacados. Ya, necesito un valiente o una valiente que me cuente cómo funciona un corazón normal. Porque si ustedes logran entender cómo funciona un corazón normal, la mitad de la clase está lista. ¿Cómo funciona el corazón? ¿En circuito o en paralelo? Circuito. Ya, ¿alguien se atreve? ¿No? Coloquialmente sí. Estoy muy lerda para No eso. importa que se equivoque, pero su compañero le ayuda. ¿Sí? ¿Usted? Listo. Felipe, vénganse varios más. Ay, la Con vergüenza. confianza, si no muerto. No importa que se equivoquen, si ustedes están para aprender acá. Ustedes vienen a aprender. Me interesa que entiendan. No solo que aprendan, sino que entiendan. ¿Alguien se atreve? Sebastián, usted que me sorprendió en gestión 2. Vamos. Te voy a sorprender, profesor, ahora. ¿Alguien? Usted tenía cara de participar. Usted también, ¿no? Oh, ya. Nadie se atreve. Josefina, tampoco. Y luego otras secciones sacados por la cara por la sección. Ya, bueno, váyame diciendo usted. Vamos a partir por el ventrículo derecho. ¿Qué tenemos en el ventrículo derecho? ¿Cómo está la sangre en el ventrículo derecho? Desoxigenada. ¿De qué sabe? ¿De qué sabe? Ya, desoxigenada. ¿Y del ventrículo derecho qué sale? ¿Qué arteria sale? Pulmonar. La arteria pulmonar, perfecto. ¿Y la arteria pulmonar a dónde va? Al Pulmón. Al pulmón. ¿Y qué pasa después del pulmón? Se oxigena y pasa Se a la oxigena, vena. ¿cierto? De ahí sale a dónde? Una pulmonar. ¿Cuáles venas? Venas pulmonares. Venas pulmonares se devuelve ¿dónde? Aurícula izquierda, ¿cierto? ¿Qué pasa con la aurícula izquierda? Pasa al ventrículo Pasa con el izquierdo. ventrículo izquierdo y aquí se produce la sístole o la diástole. De sístole. ¿Y qué pasa ahí? ¿Dónde se inyecta la sangre? A A la aorta. ¿Y después de la aorta dónde va? Al cuerpo. Ese buen funcionamiento del corazón hace que ustedes todos estén rosaditos, tengan una presión adecuada. No sé si hay algún cardiópata acá, pero si hay alguno seguramente ya está compensado. Porque el otro día vino un cardiópata por ahí, a lo mejor. Así que, pero están todos compensados. Bueno, hay cardiópatas que son más serios. Mi hijo, por ejemplo, tiene una sangre pequeña, es deportista, así que sí, se lo pasa. Ya, entonces este es el buen funcionamiento del corazón. ¿Ya? Muy bien, me lo dijeron perfecto. Cuando ustedes logran entender eso, chiquillos van a entender todas las cardiopatías congénitas. Si no logran entender eso, estamos mal. Lo otro, súper importante que entiendan que en algunas patologías hay una presión mayor en un lado que otro.
Nosotros, por ejemplo, ahora vamos a ver el CHAN, o sea, el CIB y el ruptus, que es de izquierda a derecha o derecha a izquierda. En Damá. El CHAN, el cortocircuito, ¿dónde va a ser en los ruptus y en los CIB? ¿Alguien sabe? ¿Izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿Desde el ventrículo derecho al izquierdo o del ventrículo izquierdo al derecho? ¿Alguien estudió? ¿No? No entendí la pregunta. Vamos a ver hoy día el cortocircuito de izquierda a derecha. Desde el lado izquierdo del corazón, el ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. Bien. Pero como ustedes saben el funcionamiento del corazón, van a entender. Ya. El correcto funcionamiento del sistema cardiovascular va a depender de varias cosas. Uno, que las conexiones estén desarrolladas y formadas correctamente, ¿cierto? Estas conexiones que hay entre las aurículas, entre los ventrículos. Que los vasos sanguíneos sean las correctas, o sea, que las entradas y las salidas sean las correctas de estos vasos sanguíneos grandes, como las arterias, pulmonar, la aorta. De que todos los segmentos cardíacos de las cavidades cardíacas estén correctamente desarrollados y formados, todas estas cavidades cardíacas, ¿cierto? Las aurículas, los ventrículos. De que las válvulas, que ya las nombraron, estén funcionando bien y estén bien desarrolladas. De que los tabiques intracardíacos, ¿cuáles son los tabiques intracardíacos? Son las divisiones, ¿cierto? Que separan las aurículas, que separan los ventrículos. Estén desarrollados y estén formados correctamente. De que el músculo cardíaco, sobre todo el sístole, en el momento del sístole ventricular, esté funcionando bien. Ustedes que vieron, algunos que estuvieron en médico quirúrgico, que pasaron oxígeno, hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿lo vieron? ¿Qué pasa con el corazón? ¿Qué pasa con el músculo? Hipertrofia. ¿Se hipertrofia por qué? Por ¿Se mucho acuerdan por trabajo. qué? Por mucho trabajo de aumento del gasto Cuando se cardíaco. empieza a tener mucho flujo, ¿qué pasa? Empieza a crecer este corazón porque Necesita más el fuerza. músculo no es infinito, ¿cierto? Entonces se empieza a dilatar y empieza a crecer. ¿Y qué pasa si empieza a crecer? ¿Le cuesta más o menos contraerse? Más. ¿Cierto? Para volver a su estado normal le cuesta mucho más, tiene que hacer una mayor fuerza. Entonces es importante que el músculo cardíaco encargado de la bomba hidráulica funcione correctamente, esté normal y sano. Y por último, de la correcta formación y funcionamiento de lo que es el sistema eléctrico del corazón. Eso era el nódulo auriculoventricular. ¿Sí? ¿Qué otro más hay? ¿Cómo se llama el haz? Haz de His, ¿cierto? También tiene que estar funcionando de manera correcta. ¿Hasta ahí me siguen, chiquillos? ¿Sí? ¿Consultas, dudas? ¿Hasta el momento todo bien? ¿Cuánto creen ustedes que se debe pesquisar o diagnosticar una cardiopatía congénita? ¿Cuánto? Después de las 24 horas. ¿El nacido el bebé, dice usted? ¿Ya? ¿Podría ser una alternativa? ¿Sí? ¿Alguien más? Al nacer. Cuando nace, ¿cierto? Idealmente cuando nace. Entonces supone que el bebé nace y viene el neonatólogo, se lo lleva a la sala de recién nacido, puede haber una enfermera, un enfermero, un matrón, una matrona, hacerle un examen físico porque el médico diagnostica, pero nosotros pesquisamos, ¿cierto? Nosotros somos capaces de pesquisar síntomas y signos y hacer diagnósticos de enfermería. También podríamos pesquisar una cardiopatía. Habitualmente las cardiopatías que se detectan cuando los niños recién nacen son las más complejas, porque obviamente son las más evidentes, las que generan mayor cantidad de signos y síntomas en el niño. Signos en este caso, porque uno va a expresar cómo. ¿Como cuáles, por ejemplo? Signos de hipertensión pulmonar, signos de hiperflujo pulmonar, signos de insuficiencia cardíaca, pueden encontrar soplos, pueden encontrar cianosis. Entonces, como muy evidente. Las que se detectan después del alta y del recién nacido, cuando van al control de niños sanos o cuando van a la primera consulta pediátrica, habitualmente son las cardiopatías menos complejas, como por ejemplo un CIB, un lupus arterioso. No sé, ¿qué va a referir la mamá?
la mamá dice que el niño se fatiga, que le cuesta tomar pecho, lactancia materna, ¿cierto? No subió, bajó mucho de peso en relación a lo que debería haber bajado. La mamá dice que le siente como un ruidito en el corazón. Ese tipo de cosas va a referir la madre. Entonces, como ya hay toda una adaptación fisiológica, puede que si permanecen los chants, hayan estas respuestas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Creo que una consulta, que en la clase anterior la profe nos dijo que era después de 24 horas porque es un periodo de adaptación a nivel físico fuera de la placenta y la textura. Sí, pero eso es lo que yo le decía de las cardiopatías menos complejas. Pero puede ser que un niño al principio usted lo vea cianótico, lo vea con un soplo, le oculta un soplo en el momento del nacimiento. De repente se pueden pesquisar dentro de las primeras 24 horas. Bien, vamos. Otra cosa importante. Dice, del ámbito hospitalario, nacer o previa al alta, ¿cierto? Ahí dice, a nacer o previo al alta. En la primera revisión en el centro de salud tras el alta hospitalaria. ¿Qué vamos a ver hoy día? Las cardiopatías acianóticas. ¿Cuáles? CIB y ductus arterioso persistente. ¿Alguien sabe lo que es el CIB? ¿Qué me puede decir? ¿No? Es del ventrículo. Era la Conexión interventricular, ¿cierto? Entre los ventrículos. Ya. Entonces, cuando hay un CIB, hay una conexión interventricular, entre ambos ventrículos se forma un orificio anómalo. ¿Ya? Como decía su compañera acá, hay un proceso de adaptación, ¿cierto? Se supone que deberían cerrarse estos channels. Entonces, cuando hay una conexión anormal entre la circulación sistémica y pulmonar, hay un aumento de volumen de sangre, como les dije, desde el lado izquierdo del corazón hacia el lado derecho. ¿Qué pasa en el lado izquierdo? ¿Se acuerdan cómo estaba la sangre? Oxigenada, ¿cierto? Entonces, esa sangre oxigenada pasa hacia el lado derecho, que está desoxigenado, ¿cierto? Hay una mezcla de sangre. Pero en ese momento se está produciendo la sístole, por ende el flujo va a ser hacia derecha, porque obviamente hay una presión mayor, hay un flujo mayor que está haciendo que la sangre se vaya hacia el lado derecho. Estas conexiones pueden ser por defectos intracardíacos como el CIB o el CIA. ¿Y qué significa que sean acianóticas? ¿Que no producen hipoxia? O sea, ¿Qué significa que sea acianótico? Claro, que la coloración del niño, usted lo va a encontrar entre pálido, rosado, pero no lo va a tener una cardiopatía, pero en el fondo no está alterándose la concentración de oxígeno en la sangre. Y si se fijan, hay una mezcla de sangre que está oxigenada, con la desoxigenada, ¿qué pasa? Esa sangre pasa nuevamente la arteria pulmonar, se va al pulmón y se vuelve a reoxigenar. Entonces el niño no está teniendo problemas de ese aspecto, no tiene esta coloración. ¿Sí? ¿Chicos entienden? ¿Bien? Bien. Entonces tenemos el CIB, que todos me dijeron que era la conexión anómala entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. ¿Sí? Es esta. Entonces pasa la sangre del ventrículo izquierdo, que está más rojita, ¿cierto? Pasa hacia derecho, de ahí donde va al pulmón, ¿cierto? Ya, es mayor el flujo hacia acá. ¿Y qué puede pasar si yo estoy recibiendo sangre por la arteria pulmonar hacia el pulmón de esta abertura, y aparte me está llegando sangre de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho de nuevamente al pulmón? ¿Qué puede estar pasando? Lo primero que pasa, no puede haber no puede haber una perfusión al 100% correcta. ¿está recibiendo alta sangre el pulmón o Sí. poca sangre? Harta. Y ahí uno habla de hiperflujo pulmonar. ¿Ya? Que en esta cardiopatía uno habla de hiperflujo pulmonar. Entonces está recibiendo mucha sangre. Ya. Llegó la sangre al pulmón, ¿cierto? Llegó de acá y se va por la arteria pulmonar hacia el pulmón y después se devuelve por dónde? Por la vena pulmonar a la aurícula izquierda.
Es harta sangre la que está fluyendo, ¿cierto? Fluye, llega a la aurícula izquierda, después pasa al ventrículo derecho. ¿Y qué le puede pasar a estas cavidades? Si le está llegando mucha sangre, aumentan, ¿cierto? Aumentan de tamaño y ahí se produce la hipertrofia del ventrículo, ¿cuál? Izquierdo. ¿Sí? Después de que se produce la hipertrofia del ventrículo izquierdo, llega un momento, pasado un tiempo, que el pulmón está recibiendo tanta sangre que dice, se acabó, no quiero más sangre. Entonces se empiezan a estrechar sus vasos sanguíneos, se produce una resistencia al flujo. ¿Y qué pasa? Se empieza a devolver la sangre ¿hacia dónde? En la vena pulmonar. ¿Hacia dónde se devuelve la sangre? Se empieza a resistirlo. El corazón. Al derecho, ¿cierto? ¿Qué le empieza a pasar al ventrículo derecho? Empieza a Empieza a ver. crecer también, ¿cierto? Entonces uno habla de hipertrofia bicameral. ¿Ya? Primero es el ventrículo, primero es un ventrículo y después el otro ventrículo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, ¿cómo era hipertrofia? ¿Vi cuánto? Bicameral, de ambas cámaras. ¿Se entiende hasta el momento? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Siempre de izquierda a derecha o puede ser al revés? Después vamos a verlas de derecha a izquierda. Ahora estamos viendo las de izquierda a derecha. Piense que en el ventrículo izquierdo se produce una sístole, hay una mayor contracción, hay una mayor presión en el lado izquierdo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una altura anómala entre los ventrículos, el flujo es de izquierda a derecha. Si pasa mucho más sangre de izquierda a derecha, llega más sangre al pulmón, ¿cierto? Porque el ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, que llega al pulmón y se produce este hiperflujo. Como hay hiperflujo aumentado, le está llegando por todos lados sangre, vuelve a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo y este está hipertrofia. ¿Ya? ¿Sí? Y ahí empiezan los síntomas que ustedes bien conocen de la insuficiencia cardíaca congestiva. Ya. Ductus. El ductus es muy similar también. Obviamente deberían cerrarse estos orificios. Se supone que a las 48 horas el 90% de los ductos están cerrados y a las 72 horas el 100% de los ductos están cerrados. Entonces, ¿qué pasa? Que en el ductus arterioso es una conexión que hay entre la aorta, arteria aorta. ¿Cómo está la sangre en la arteria aorta? Oxigenada. ¿Y cómo es la presión ahí? Mayor que la arteria pulmonar. ¿Cierto? Porque está la sístole que eyectó la sangre hacia la aorta, es mayor la presión, mayor el flujo, y ese flujo pasa hacia la arteria pulmonar, ¿sí? Y se mezcla la sangre oxigenada con la no oxigenada. Entonces, por eso no tenemos un niño que está cianótico, tenemos un niño acianótico. Un niño que usted lo va a encontrar pálido, lo va a encontrar rosado, pero cianótico no lo va a encontrar. ¿Ya? Bueno, y pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Entienden? No sé si están, se perdieron o no están bien. ¿Sí? Ya. Chicos, ¿qué pasa? Ahí está la conexión, ¿cierto? Voy a apagar el... Ya. Ya, quiero que ustedes me digan. Si yo tengo una conexión, ¿cierto? De la aorta con la arteria pulmonar, ¿qué empieza a pasar? Exactamente. Se mezcla, ¿ya? ¿Y qué empieza a pasar en el pulmón? Se empieza a pasar más flujo de sangre, ¿cierto? Se llama hiperflujo. Después, ¿qué pasa? ¿Ese flujo en relación a dónde? Después el ventrículo izquierdo. ¿Y qué pasa con el ventrículo izquierdo? Está sobreexigido y empieza a hipertrofiarse. ¿Ya? Y ahí los niños van a presentar síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva, como son fatiga, baja de peso, en el fondo no quiere comer o se alimenta poco. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces es muy similar, estos dos chats son muy similares. Se mantienen, son de izquierda a derecha, el niño se mantiene con una coloración acianótica, está cianótico y tiene síntomas finalmente de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Ya?
¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar en un niño cardiópata acidosis. ¿Por qué podemos encontrar en un niño cardiópata acidosis? ¿Dónde vamos a encontrar la acidosis? No, pero ¿en qué exámenes? De los gases, ¿cierto? ¿Por qué podemos encontrar un niño acidótico? Por el CO2, ¿cierto? Bien. Hay un tema ahí con el aumento del CO2 y la concentración de oxígeno. Soplos, siempre presentes en niños sintomáticos. Ahí vamos a ver los soplos restrictivos y los soplos en máquina. Ahí yo se los voy a explicar. ¿Qué es un soplo? Es un ruido, ¿cierto? El flujo de sangre, como bien dice Josefina, ¿cierto? Puede ser del diástole o del diástole y del sístole, ¿cierto? Y uno siente como un chirrido. Eso es lo que uno siente al escuchar. Podemos encontrar alteraciones del ritmo también. Taquiarritmia, bradicardia, taquicardia, bradiarritmia, ¿cierto? Hepatomegalia porque puede haber una presión sistémica elevada producto de todo esto que ya les expliqué. Y cianosis, habitualmente van a ser las cardiopatías cianóticas, pero por ejemplo si, ahí se van a enredar un poco, pero podemos llegar a una cianosis cuando ya se empieza produciendo una hipertensión pulmonar, ¿cierto? Cuando el pulmón ya está cansado de recibir tanto oxígeno, se empieza a estrechar los vasos y no quiere recibir sangre, se enoja, porque ya no quiero más sangre. ¿Ya? Y se empieza como a devolver la sangre y obviamente no se está oxigenando adecuadamente. Eso ya como en edad más tardía. ¿Se entiende? ¿Sí? Manifestaciones clínicas. Pulsos amplios. ¿Qué más vamos a encontrar? Precordio hiperactivo. ¿Alguien sabe lo que es un precordio hiperactivo? Cuando usted haga el examen físico de un paciente cardiópata, posiblemente van a encontrar, al abrir en el fondo al ver el tórax, quizás se van a encontrar con un corazón como latiendo muy evidentemente, o sea, van a ver como casi que el corazón está afuera. ¿Ya? Ese es el precordio. Es muy latente, muy palpable. Taquicardia. ¿Cuánto un niño tiene taquicardia así, a un rango general? Un lactante, por ejemplo, un lactante menor. ¿Cuánto hablamos de taquicardia? ¿Cuántos latidos por minuto? ¿Mayor a cuánto aproximadamente? ¿Qué hace de control de signos vitales? ¿Cuándo recién nacido? ¿Sobre cuánto? ¿Qué anda más? ¿Lactante menor? No lactante mayor, lactante menor. 180, 200. No podría hablar de así más o menos. Está como confundido. Apnea. ¿Cuándo hablamos de apnea? ¿Qué es la diferencia entre una apnea y una pausa respiratoria? Más de 10 segundos o 15. Una pausa son hasta 15 cuando es segundos. persistente. 15, 20 se escribe. ¿Una apnea de cuántos segundos es? ¿Qué significa que sea apnea? Que no Un paro en la respiración. El niño deja de respirar, ¿cierto? ¿Por cuántos segundos aproximadamente? 10, 15. 20. Algunas partes hablan de 15, otras partes hablan de 20. Pero habitualmente es de 20 segundos. Por eso se ponen los monitores de apnea cuando vamos a practicar, van a ver los niños con monitor de apnea, que van a estar programados en menos latidos por minuto, o sea, respiraciones por minuto, no latidos, respiraciones por minuto, porque obviamente no vamos a esperar que el niño se ponga pálido o cianótico. Antes tenemos que prevenir, ¿cierto? La enfermera está para prevenir. Bradicardia, dificultad respiratoria, mal incremento de peso y dificultad para alimentarse. Eso vamos a encontrar en un paciente cardíaco. La insuficiencia cardíaca, recordemos que pasa por la insuficiencia cardíaca en los lactantes, cansancio para alimentarse, disnea, baja de peso, y en los niños mayores podemos encontrar disnea, fatiga. Comunicaciones interventriculares. Cardiopatía congénita más común, ¿cierto? Esa es la más común. Ojo, es una de las más comunes. ¿Cuánto es el porcentaje que dijimos, se acuerdan? ¿Cuánto era? 25. 30, no, 8 eran las cardiopatías en general, 8 en 1000 recién nacidos vivos. El 30% era de los niños que nacen en 6, 20, eso
el 30% de la población con cardiopatía congénita, el 30% tiene CIB. Es la más frecuente, si no la más frecuente. 25-30. Desaparecer en los primeros años de vida, en el 15% de los casos, y el resto requiere cirugía. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Una radiografía de tórax. Uno va a ver el corazón, una cardiomegalia o el corazón lateralizado. En la ecodoppler, color se ven los flujos, entonces uno va a poder ver el flujo de izquierda a derecha con color. Entonces como que lo azul o lo rojo, dependiendo si está oxigenado, no se ve. No sé, ¿alguien se ha hecho alguna ecocardia alguna vez? ¿O ha visto alguna? No. Y el cateterismo cardíaco, que nos permite ver el funcionamiento hemodinámico y ecocardiográfico del corazón. Ya, aquí me interesa que participen todos porque es la parte más importante de la clase, que es lo que nos convoca, que son los cuidados de enfermería y cómo vamos a detectar, después de todo lo que yo les expliqué, qué tienen que evaluar ustedes en el examen físico del paciente. ¿Qué se les ocurre? Respiración. Respiración, ¿qué más? Coloración. Coloración, ¿ya? Temperatura. Saturación, ¿ya? ¿Sí? Frecuencia cardíaca. ¿Será necesario entrevistar a la mamá? También. ¿Qué le podemos preguntar? Sí, se ha escuchado algo. Sí, come. Si se está alimentando bien, cómo se está alimentando, Sí, si lo se encuentra cansa de padre. alimentarse. ¿Qué otra cosa más podríamos hacer? ¿Conocen el...? Ah, sí, lo conocen. El fonendoscopio. ¿Qué podríamos hacer con el fonendoscopio? Ocultar, podríamos encontrar sombras, ¿cierto? Ya, ¿qué vamos a evaluar en la historia clínica? ¿Qué antecedentes? Vamos, no se queden dormidos. Ella lo hizo sin trampa. Antecedentes del parto, ¿cierto? Podría ser el hablar del niño al nacer, si lloró o no lloró al principio, ¿cierto? ¿Qué más podríamos detectar o preguntar? Antecedentes de fármacos, drogas, enfermedades de la madre como diabetes, lupus, antecedentes de rubiola, ¿cierto? Todas esas cosas. Bueno, ahí habla un poco de lo que tenemos que hacer como enfermeros, mantener la temperatura, sonido, luz y favorecer el vínculo entre los padres. ¿Qué más? Examen físico ya me lo dijeron. ¿Por qué es importante el balance hídrico y el peso del paciente? ¿Es una cardiopatía de qué tipo? ¿Qué le está pasando al pulmón y al corazón? ¿De qué, cómo están? Congestionado. ¿Cierto? Entonces podríamos estar, ¿qué podría estar pasando en el niño? ¿Cómo se dice esto? Aumento de volumen, está reteniendo líquido. Entonces por eso es importante el balance hídrico. Edem. ¿Y el peso por qué sería importante? Por lo mismo, ¿cierto? ¿Y por qué más? Dijimos que era un niño que se fatigaba al alimentarse. También es importante evaluar el peso del nacido y después, al tiempo después, ¿cierto? Ya. Medicamentos que vamos a utilizar. Habitualmente estos niños van a utilizar diuréticos. Nombren algunos diuréticos. Es que pasaron fármacos. Metformina. Spironolactona ya, furosemida, hidroclorotiazida. También es un niño que tenemos que disminuir la resistencia vascular periférica. Entonces, ¿qué vamos a usar? Vasodilatadores. ¿Cómo cuáles? ¡Vamos, vamos! Nitroglicerina. Puede ser captopril, enalapril, nitroglicerina, ¿ya? Y vamos a usar también digitálicos. ¿Qué son los digitálicos? ¿Cómo está este corazón? Si yo tengo un corazón hipertrófico, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito aumentar en el corazón? ¿Está hipertrófico? La contractibilidad. ¿Quién dijo eso? ¿Para felicitarlo? Felicitarlo. Muy bien, bien, vamos muy bien.
necesitamos que se contraiga ese corazón, ¿cierto? Entonces necesitamos aumentar la fuerza. Ya, súper bien, chiquillos, se nos van a estudiar. Ya. Última parte de la clase, ductus, para que no se me queden dormidos. Ductus arterioso persistente. ¿Se acuerdan lo que era el ductus, cierto? Ya. Importante, habitualmente el ductus arterioso se da en los recién nacidos de pretérmino, de menos de 1,5 kg, más o menos, son los prematuros. Ya, porque acuérdense que el ductus se tenía que cerrar. Entonces, si es prematuro, posiblemente el ductus esté ahí. La incidencia del ductus arterioso persistente fluctúa entre un 25, está temblando, ¿no? Un 25 un 40%. Dijimos que el 90% del ductus se cierra a las 48 horas y el 100% a las 72. Esa era la duda que usted tenía. En este caso, claro, es después de las 24 horas. Por eso. Usted tenía esa duda. Claro, efectivamente, por ejemplo, en el 6B y ductus uno ve el cambio después de las 24 horas porque los cierres se producen después de las 24 horas. ¿Ya? En ese sentido, en ese caso es correcto. ¿Ya? ¿Qué podemos encontrar? Ah, importante, chiquillos, en el ductus arterioso persistente, póngame atención aquí, los que son pequeños son asintomáticos. Tienen buena evolución, la radiografía de tórax va a estar normal, el electrocardiograma normal, pero cuando son grandes van a tener un soplo que es como máquina de vapor, que se llama el machine o el maquinaria, que es en el diástole y en el sístole, como bien decía Josefina. Es un flujo como permanente, fuerte. Estos ductus se operan, los grandes habitualmente se operan. Se está privilegiando, sí, ahora actualmente el cateterismo, en donde les ponen como una especie de paragüitas en la conexión. No sé si se lo pueden imaginar, dicen que es como una altura que está, ¿cierto?, entre ambas arterias. Entonces se ponen como unos taponcitos, como unos paraguas y se cierran. ¿Ya? Importante. Y en el 6B, en la conexión interventricular pueden ser pequeñas o grandes. Las pequeñas son asintomáticas, evolucionan súper bien, pero el soplo es más fuerte en las pequeñas porque el flujo es más restrictivo. O sea, le cuesta más a la sangre pasar por ese orificio pequeño. A diferencia de los 6B y grandes, que el soplo no se siente mucho. Es como al revés. ¿Sí? Bien. Consecuencias hemodinámicas. Tenemos edema pulmonar, hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia respiratoria aguda y enterocolitis necrotizante. ¿Por qué? ¿Por qué podría haber una enterocolitis necrotizante posterior? ¿Qué está pasando con ese gasto cardíaco? Está disminuido, ¿cierto? Entonces no está llegando mucha sangre. Podemos tener una enterocolitis necrotizante. Método diagnóstico del ductus arterioso persistente, la ecocardiografía. Esos son los colores que yo les contaba. ¿Ya? Entonces, como hay flujo oxigenado o no oxigenado, uno puede detectar este chant que está abierto y la dimensión más o menos del chant. Ya, importantísimo, chiquillos. Tratamiento del ductus arterioso persistente. Puede ser medicamentoso con indometacina o ibuprofeno. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando yo quiero mantener abierto el foramen oval, ¿qué tengo que usar? ¿Sabes? ¿Te suena algo así como las prostaglandinas? Sí. Yes. Pero en este caso yo quiero cerrar el ductus. Inhibirlo. ¿Qué voy a usar? Un inhibidor de... Inhibidores de las prostaglandinas. ¿Y estos son inhibidores de las prostaglandinas? Sí. El ibuprofeno y la indometacina. ¿Sí? Hasta ahí me entienden, ¿sí? Ahora, ojo, el tratamiento farmacológico se contrapone con el tratamiento quirúrgico. Y aquí quiero saber por qué. Aquí yo creo que le voy a pasar a Andrea para que me responda. ¿Por qué creen ustedes que se contrapone el tratamiento farmacológico con el quirúrgico? ¿Por qué no puedo usar los dos a la vez? ¿Qué pasa con los AINE?
¿Cuáles son los efectos adversos del peine? Úlcera. Úlceras, ¿qué más? Ay, era las plaquetas, antiplaquetas, ¿era? Vamos. Es lo que anda bueno, pero si hay por acá se supone que va a inhibir las prostaglandinas, eso quiere decir que a nivel gástrico no va a generar prostaglandinas para hacer como Ay, el cumplimiento gástrico. ¿Ya? ¿Y qué más? Y hasta ahí ¿Y qué queda. puede pasar con los... ¿Cuáles son los efectos adversos del peine? El tema de las úlceras gástricas. O sea, ¿y qué pasa cuando uno tiene una úlcera? ¿Qué puede pasar? ¿Qué más? Hemorragia, ¿ya? ¿Y qué pasa con las plaquetas? Así. ¿Y qué pasa con el riñón? ¿Puede operar al paciente si está usando sus medicamentos? No. Se encuentra. ¿Ya? Todo tiene una explicación lógica. Profe, pero en este caso, ¿es mejor optar por la cirugía o por entrar en Yo creo que esa respuesta, habitualmente, claro, la evalúa un cardiocirujano, que es mejor. Yo creo que depende mucho del grado de claro, y de lo que le esté generando al paciente. Por ejemplo, si es muy sintomatológico, tiene muchos signos, síntomas, si le está generando mucha complicación al paciente, quizás es más rápido a lo mejor una cirugía. ¿Ya? Eso. El paracetamol está contraindicado, no está recomendado como tratamiento de primera línea. Ya, chicos, aquí ustedes me recitan el término de la canción. Si el chant es muy parecido, es de izquierda a derecha, pasa exactamente lo mismo. Hay hiperflujo del pulmón, hay aumento de la hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, hay hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Qué tenemos que evaluar? ¿Qué antecedente? Repítamelo. Son los mismos que mencionamos. Anticefalea del parto, ya, Apgar, sí. peso. Enfermedades de la madre como cuáles, diabetes, lupus, ¿qué más? Rubiola congénita del paciente, ¿cierto? Ya, ¿qué vamos a hablar en el examen físico? Frecuencia cardíaca, saturación, abultación cardíaca, monitorización, coloración del paciente. Ya. Balance hídrico, los medicamentos los mismos, vasodilatadores, ¿cierto? Diuréticos, digitales. Importante. ¿Qué vamos a usar en el paciente? Habitualmente usando nasogástrica. ¿Por qué? Sí. ¿Cierto? Tiene problemas para alimentarse, vamos a usar sonda nasogástrica. Eso también podría ser para comprimir el abdomen, el estómago, ¿cierto? Porque en el fondo pueda respirar mejor. ¿Qué más? Instalación de vía venosa periférica. ¿Por qué? Hay que pasar algún medicamento endovenoso, ¿cierto? Instalación de vía central. ¿Para qué es una vía central? Para las. Monitorizar qué presión. La presión venosa central, ¿cierto? Instalación de sonda Foley. ¿Por qué creen ustedes que en este caso habría que usar una sonda Foley? Control estricto de la diuresis, ¿sí? Ya. Los lindos nandas que a ustedes les encantan, ¿cierto? Que lo van a hacer perfecto, yo sé que sí, tengo fe. Ya. ¿Puede haber una disminución del gasto cardíaco? Hablamos todo el rato que el corazón, ¿cómo estaba haciendo? Insuficiente, ¿cierto? Entonces, ¿el gasto cardíaco cómo está? Está disminuido, ¿cierto? Está llegando poca sangre al resto del cuerpo. ¿Exceso de volumen de líquidos puede ser? También, ¿no es cierto? Interrupción de la lactancia materna podría ser también, ¿cierto? Y ansiedad de la madre, miren qué importante, el binomio, recuérdense del binomio. Siempre es importante evaluar, porque la madre no tiene idea de lo que está pasando a su niño, está súper angustiada. O el papá también, o la abuelita, el que esté con él, o con ella. Ya, listo. ¿Claro como el agua o más o menos? ¿Sí? Les recomiendo que lean el libro de Aguilar. Ahí están las páginas en el sílabo para que les quede mucho más clara la clase. ¿Ya? Porque no es fácil entenderlo, no es fácil. ¿Ya? Pero lo que vemos hoy día específicamente son los chats de izquierda a derecha que permanecen
obviamente estas condiciones anómalas después del nacimiento. ¿Dudas, consultas? Gracias por la participación.